Nuestro grupo está conformado por Livni Martínez, Lady Rodríguez y yo, Clara Rodríguez. Nuestro tema es quitosano aplicado al adenocarcinoma, que es un tipo de cáncer de pulmón. El objetivo de nuestro proyecto es sintetizar quitosano a partir del exoesqueleto del camarón, aplicar el quitosano pues al cáncer de pulmón de una manera innovadora y crear una incubadora que da las condiciones adecuadas para poder hacer el cultivo de la bacteria Staphylococcus aureus, en la cual se van a hacer pruebas con el quitosano para medir su propiedad antimicrobiana. Además, también se va a hacer a través de la indagación e investigación de la anatomía y fisiología de, pues en este caso, el pulmón, y pues como la irrigación y todo lo que afecta como a la creación del tumor. Esto se va a lograr a través de la aplicación del quitosano en el cáncer de pulmón, como ya lo habíamos dicho, a través del cultivo de la bacteria Staphylococcus aureus en la incubadora, y también a través de la realización de pruebas de biocompatibilidad y la propiedad antimicrobiana o resistencia antimicrobiana del quitosano en la bacteria, pues la que ya habíamos nombrado. Posteriormente se dio la obtención de la materia prima en un almacén de Chía, Cundinamarca, el cual se llamaba El Faro de Mercado de Mar. Posteriormente se dio la manipulación de la materia prima, la cual se lavó, descongeló con agua caliente, se le quitó la materia orgánica, la carne, se le quitaron la parte de la cabeza, la cola, con tal de dejar la cáscara. Posteriormente se metió en el horno con modo de gratinador. Se esperó a más o menos una hora, media hora que se tostaran. Se trituró en el picatodo y se obtuvieron 100 gramos de partículas de cáscaras de camarón de 1.4 milímetros. Con el fin de realizar el quitosano, el paso a seguir fue la despigmentación. Esto se realizó para separar el exoesqueleto del camarón, un pigmento denominado como astaxantina. Para ello se siguieron los siguientes pasos. Primero, se taró la caja de Petri en la pesa para poder obtener el peso neto de la muestra a usar. Luego se pesaron 10.022 gramos de cáscaras de camarón. Se preparó una solución de 100 mililitros de etanol al 85% de volumen y se mezclaron a los 10 gramos aproximados pesados anteriormente. Se introdujo un elemento magnético y se dejó agitando la mezcla por una hora, a temperatura ambiente a 460 revoluciones por minuto. Se preparó el montaje de filtración, el cual consistía en un embudo Buchner, un Erlenmeyer con desprendimiento lateral y una manguera de 1 pulgada por donde va a pasar el aire. Pasada la hora, se filtró la solución para retirar el etanol. Se lavó el exoesqueleto despigmentado con abundante agua destilada para terminar de retirar el etanol. Una vez lavadas las cáscaras, se midió el pH y se continuó lavando hasta obtener un pH de 6. Y finalmente se filtró para retirar el agua. Siguiendo con este proceso se continúa con la desmineralización. En este paso se separa del exoesqueleto los minerales en la cáscara de camarón. Se taró la caja de Petri, se midieron 8,01 gramos de muestra obtenida del filtrado y del despigmentado. Se virtieron 70 mililitros de HCl en una relación de 1,10 peso-volumen y se introdujo el elemento magnético y se puso en agitación por una hora a temperatura ambiente. Se filtró la solución para retirar el HCl en el sistema de filtración al vacío antes nombrado. Se lavó con agua hasta lograr que el pH disminuyera. Sin embargo, al no haber resultados se le añadieron 2,5 mililitros de NaOH, logrando de esta manera obtener un pH de 6. Se filtró para retirar el agua y se puso en el horno a secar por 6 horas. El siguiente paso para la obtención de quitosano era el de desproteinización, pero por falta de tiempo no se pudo llevar a cabo. Entonces se prosiguió con el penúltimo paso, que es el de desacetilación, con el que se buscó desacetilar parcialmente para obtener un quitosano con un grado de desacetilación superior al 80%. Para esto, primero se taró la caja de Petri y se pesó la quitina obtenida, la cual dio un peso de 2.54 gramos. Se prepararon 50 mililitros de hidróxido de sodio al 5%, de los cuales se mezclaron 25 mililitros de hidróxido de sodio con el producto de la despigmentación y de la desproteinización, el cual era quitina.
Esto se hizo para mantener una relación de 1:10. Se le introdujo el elemento magnético y se puso a agitar la muestra por 1 hora a 100 grados centígrados aproximadamente. Esto contando con que cuando se prendió la estufa llegó a los 100 grados centígrados a los 25 minutos con 53 segundos y después de eso variaba entre 90 y 100 grados porque la temperatura no se mantenía constante, o aumentaba o disminuía. Al llegar a los 26 minutos, se observó que el hidróxido de sodio se estaba evaporando, por lo que se procedió a agregar otros 25 mililitros de la solución al 5% para poder obtener una relación de 1:20, porque el ácido se estaba evaporando, como ya lo habíamos nombrado, lo que podía ocasionar que la muestra se quemara y se dañara. Pasada la hora, se filtró la solución con el montaje de filtrado al vacío para retirar el hidróxido de sodio y se lavó con abundante agua destilada. Después se agregaron 2 mililitros de ácido clorhídrico para bajar el pH de la muestra. Se midió con un papelito especial que identifica los pHs y dependiendo de qué color se ponga da el valor del pH. Al observar el color del papel con el que se midió el pH de nuestra muestra, se observó un tono naranja, por lo que se pudo concluir que el pH obtenido fue de 6. Por último, se volvió a lavar y a filtrar la muestra para retirar el ácido clorhídrico y se puso en el horno a secar a 65 grados centígrados por 6 horas. Entonces, para la comprobación, para saber si lo que realizamos en el laboratorio es quitosano, vamos a agregar un poco de ácido acético, pues también lo conocemos como vinagre. Entonces aquí tenemos el quitosano. Lo que vamos a hacer es agregar aproximadamente 0,10 gramos, que es lo que se hizo en el laboratorio, y añadirle poco a poco 3 centímetros cúbicos de vinagre. Y vamos a ir revolviendo poco a poco para la comprobación del hidrogel. Y pues vamos a ir batiendo entre cada muestra. Ahora se van a agregar otros 3, vamos a aproximadamente 9 centímetros cúbicos. Se van a agregar 1,5 más. Y finalmente se van a agregar 0,5 solo para que quede un poquito más líquido. Y finalmente comprobar que sí quedó el gel. Entonces, después de haber agregado casi 11 centímetros cúbicos de ácido acético, podemos ver el quitosano como hidrogel. Es decir que efectivamente obtuvimos quitosano en la práctica de laboratorio. Entonces, pues como acabo de decir, dio positivo para un hidrogel, ya pues que al disolverlo en ácido acético se obtuvo una textura gelatinosa, lo que es una característica de los hidrogeles. Para la comprobación se usó el método conocido como la gelación iónica, donde el quitosano se disuelve en una solución acuosa de ácido acético para obtener el catión del quitosano, ya que esta reacción aporta un cambio en los grupos funcionales. A continuación se va a dar la extracción de la bacteria Staphylococcus de la garganta. Y ahora se procederá a ponerla en la muestra. Esto se hace en un ambiente estéril, al lado de una varita, para evitar contaminación del agar. Ahí se tiene una segunda muestra y aquí vimos el agar en 2 partes. Entonces esta se va a marcar de esta manera. Como se pudo observar anteriormente, extrajimos la muestra de las bacterias de la orofaringe, ya que en la garganta, especialmente cuando se tiene gripa, se puede obtener la Staphylococcus aureus o también cualquier tipo de bacterias o derivados del Staphylococcus. Usamos 2 medios de cultivo, el agar sangre y el agar nutritivo. El agar nutritivo fue con el fin de que en este agar puede crecer cualquier bacteria y también es resistente a altas y bajas temperaturas. Y el agar sangre también porque aquí puede crecer cualquier tipo de bacteria. Se puede observar la capacidad hemolítica de las bacterias. Una vez obtenidas las muestras, entonces se procede a crear el ambiente óptimo para que las muestras se puedan pues reproducir adecuadamente. Entonces para esto pues dejamos que el bombillo se prenda. La incubadora nuestra funciona por histeresis, lo que quiere decir que la temperatura
se va a elevar desde la temperatura ambiente, que pues estábamos a 20 grados, solo que pues ya lo hemos tenido prendido para poder mostrar. Se sube la temperatura hasta los 37 grados, que es el máximo de la temperatura ideal en la que se debe efectuar el cultivo. Debe ser entre 37 y 33 grados. Y una vez que llega a 37 grados, entonces se apaga el bombillo para que la temperatura descienda. Y cuando vuelva a llegar a los 35 grados, entonces el bombillo se vuelve a prender para que la temperatura se vuelva a elevar y se mantenga dentro de los 35 y los 37 grados, para que el rango de temperatura sea menor y se pueda llevar a cabo un cultivo de mejor calidad. Entonces vamos a esperar a que la temperatura se eleve hasta los 37 grados. También la incubadora va a tener un ventilador interno que permite que el calor se disperse por toda la incubadora. Además, también por eso hicimos la incubadora ovalada, circular, porque así se dispersa mejor el calor que en las incubadoras cuadradas, ya que en las incubadoras cuadradas la temperatura, el calor se concentra en las esquinas. Entonces, para eso quisimos la incubadora redonda y así le entra el calor, el mismo calor, la misma temperatura a todas las muestras. También el ventilador siempre va a estar encendido, pues por lo que ya dijimos. Como ya se encuentra en una temperatura óptima, como pudieron observar, entonces se procede a introducir las muestras con mucho cuidado, para no ir a desconectar nada. Y se dejan ahí por 48 horas para poder ver los resultados. También se puede observar que nuestra incubadora tiene dos switches, como pudieron ver en el video. Esto se da para poder prevenir algún daño, ya que si la incubadora se llega a dañar o el circuito se llega a afectar, se puede manejar el rango de temperatura de manera manual, al igual que el ventilador, lo que es muy importante para poder darle una buena ventilación a las muestras y que se pueda esparcir el calor uniformemente por toda la incubadora.